Bueno, ya aprendimos a describir con VHDL un flip-flop D. Estos flip-flop, ya sea el D, el T, el JK, cualquiera de ellos, son los ladrillitos básicos para armar circuitos más grandes. Así como cuando arrancamos armando registros. Estos registros no son más que un conjunto de flip-flop. Entonces, lo que estamos viendo acá en pantalla es un registro formado por 4 bits. Es decir, tiene 4 flip-flop. Este registro que tenemos acá es un registro PIPO. ¿Por qué le llamábamos PIPO? Entrada paralela, salida paralela. ¿Qué entradas tenemos? Tenemos de la A a la D. ¿Y qué salidas tenemos? Tenemos de la W a la Z. También tenemos, obviamente, una habilitación de clock y una línea, que acá le hemos llamado reset, que actúa como clear, ¿sí? Y pone en cero todas las salidas de estos flip-flops. Muy bien, vamos a comenzar viendo cómo describir en VHDL un registro, entonces, en este caso, paralelo-paralelo. Bien, ahora sí comenzamos con nuestra descripción en VHDL. Ya tenemos hecho el zoom para que ustedes lo puedan ver bien. Empezamos por la biblioteca. La norma que vamos a usar. Y ya comenzamos definiendo nuestra entidad, que le hemos llamado al ejercicio EJ7. ¿Sí? Empezamos definiendo los puertos. Bueno, y recordamos una vez más cómo era el ejercicio que me estoy proponiendo describir. Entonces, lo estamos viendo acá en una pantallita reducida. Bien. Vemos entonces acá que mis entradas son A, B, C, D. También tengo una entrada que le llamamos reset, otra entrada que le llamamos clock completo. Y tengo acá abajo las salidas W, X, Y y Z. Como decíamos, se trata de un registro paralelo-paralelo. Entradas en paralelo, A, B, C, D. Salidas en paralelo, W, X, Y y Z. Imagino que acá tengo una caja negra que no me importa cuál es el contenido, si bien ya sé que hay 4 flip-flop D, no me interesa, y en este instante me detengo a pensar únicamente en las entradas y en las salidas. Y así es como arranca mi descripción. Voy a poner entonces como entradas A, B, C, D. Estas entradas, bueno, voy a agregar también acá al clock, dijimos, y al reset. Y decía, estas entradas le voy a poner in stdlogic. Recuerden que uno podría poner varios renglones con entradas, pero cuando, bueno, las entradas son del mismo modo y del mismo tipo, las solemos poner en una sola línea. Salidas, W, X, Y y Z, que son salidas, out, stdlogic. Bien, acá termina la descripción de mi entidad, así que vamos a cerrar con la palabra end y el nombre de la entidad, que es EJ7 en nuestro caso. Ahora sí, comienza la arquitectura. Y en la arquitectura me voy a empezar a preocupar verdaderamente. Ahí está, me voy a empezar a preocupar verdaderamente por esa caja negra imaginaria que nosotros teníamos y cómo es que se relacionan estos distintos puertos de entrada para poder arrojar las salidas. Pero no voy a escribir un flip-flop D de cero, sino que voy a usar el componente que ya tengo armadito. Entonces voy a poner component y voy a poner el componente que lleva el nombre de mi componente S2, ese archivito que vinculamos, y voy a definir sus puertos. Una buena práctica, algo simple, es abrir el VHDL de este componente, copiar quizás todo este bloquecito de instrucciones y pegarlo de vuelta acá.
¿sí? Entonces, en ese caso no volvemos a tipearlo, teniendo que recordar exactamente cómo era la definición que habíamos hecho en aquel archivo. Bien, cerramos el componente. Y ahora sí, nos empezamos a preocupar por cómo vamos a hacer nuestra arquitectura, cómo vamos a usar ese flip-flop D y cómo definimos nuestra arquitectura. Yo ya voy a anotar el begin y el end. Y voy a traer una vez más la imagen de lo que queremos definir. Bien. Cuando antes hablábamos de la entrada D del flip-flop D, ahora estoy pensando, por ejemplo, en la primera cajita, en donde en este flip-flop D, esa entrada D se corresponde con la letra A. Claramente, cuando antes hablábamos de CK, ahora estamos hablando del clock. Cuando antes decíamos C, que era la línea de clear, ahora estamos hablando del reset. Y cuando hablábamos de la salida Q, para este primer flip-flop estaremos hablando de W. Bien, entonces lo que vamos a hacer es usar mi componente haciendo un mapeo de puertos entre lo que es el flip-flop que ya tengo definido, mi componente, y la arquitectura actual que quiero realizar. Entonces voy a usar acá un cartel, ¿sí? Para darle un nombre, y voy a decir, bueno, voy a estar hablando de mi bloque 0, ¿sí? En mi bloque número 0, lo que voy a tener como variables, bueno, van a ser la entrada, que es A, el reset, el clock, y la salida, que es W. Entonces escribo C2, que es el nombre del componente, format, el mapeo de puertos, y acá voy a poner, bien, en este orden, D, ¿con quién se corresponde D? D se corresponde con la variable A. Y CK, que es el clock, ¿con quién se corresponde? Se corresponde con la variable clock. Bien. Ahora, C, que era el clear, ¿con quién se corresponde? Se corresponde con el reset. Y la salida Q, ¿con quién se corresponde? Se corresponde con W. Ya tengo definido mi primer bloquecito, ese bloque 0, ¿cómo sería? Mi primer flip-flop. Entonces, estamos hablando de esta cajita a la que le hemos llamado flip-flop de 0, que por eso le pongo como cartel indicativo bloque 0. Voy a usar el componente 2, que es el que tengo definido acá, y tengo entonces mapeadas mis entradas, las 3 entradas, que se corresponden con mi componente D, y la salida que se corresponde con el componente del flip-flop D. Bien, pero ¿cuántos flip-flop necesito? Lo pensamos una vez más, y digo necesito 4. Bueno, tendré que mapear los 4. Bueno, ya pegamos acá varias veces la misma línea, esto de copiar y pegar nos genera mucha velocidad y mucho atajo en esto del código. Bueno, vamos a representar el bloque 0, luego el bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3. Obviamente la variable A va a cambiar por B, C y D en cada uno de los bloques, y también tendré que cambiar sus respectivas salidas. Hacemos entonces esos cambios. Dijimos las entradas, A, B, C y D, las salidas. Vamos a cambiar también las etiquetas para señalar cada uno de los flip-flops cuál es. Y ahora estamos listos para compilar. Bueno, vamos a ir entonces a la simulación. Y yo acá ya les muestro hecho el clock, esta señal de onda cuadrada, que pusimos un 0, un 1, un 0, un 1, y luego cargamos para las entradas A, B, C y D, como si fuera una tabla de verdad, 8 en 0, 8 en 1, hicimos algunos casos adicionales, 4 ceros, 4 unos, 2 ceros, 2 unos y así, y 1 y 1. Y las agrupamos para poderlas ver en binario. Entonces vemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y algunos casos adicionales que llegamos hasta el 5. Bien, vamos a ejecutar entonces esto, ¿sí? Vamos a Processing, vamos a generar y una vez que se haya generado, bueno, vamos a ejecutarlo. Muy bien, ejecutamos entonces. Y vemos el resultado de la ejecución. Miremos. Vamos a achicar esto para que pueda verse mejor. Ahí es un buen zoom para ver lo que queremos ver. Bueno. ¿Cómo trabajaban estos flip-flop D? Bueno, habilitaban por flanco de bajada, descendente. O sea que aunque yo mueva lo que hay en las entradas de esos flip-flop D, hasta que no se recibe la habilitación del flanco de bajada, no veo qué es lo que hay en las entradas para ponerlo en las salidas. Arrancamos con las salidas todas en 0 y cuando viene el flanco de bajada, encuentra que en las salidas había un 1 y esto es lo que estoy viendo a la salida. Luego moví esas entradas al número 2, pero todavía no está la habilitación del flanco de bajada. En el momento que habilita el flanco hay un 3. Ese 3 lo veo a la salida. Lo mismo va a suceder con el 4. Ese 4 no lo voy a ver. Es decir, que hay tiempos en el medio en los que yo no voy a ver qué es lo que sucede en la entrada porque todavía no habilitó el clock. Cuando el clock habilita, lo que voy a ver es el 5, y si lo llegan a ver acá, van a ver que acá aparece algo extraño dibujadito por allí. Lo vamos a ver hecho zoom ahora en una presentación. Bueno, acá lo estamos viendo en una presentación más ampliado. Cae el flanco del clock, flanco descendiente de bajada, y lo que tengo en las entradas, que era un 1, se copia a la salida. Lo que tengo en las entradas, que era un 3, se copia en la salida. Lo que tengo en las entradas, que era un 5, se copia en la salida. Estoy copiando los valores impares, pero notaba algo raro acá en el medio, que es a lo que le hice zoom acá. Si nos fijamos, inicialmente las salidas estaban en 0. Para pasar a 1, bueno, tengo que cambiar un bit. De 1 a 3 tuve que cambiar un bit. Ahora, de 3 a 5 tengo que cambiar 2 bits y esos 2 bits no van a cambiar en simultáneo. Eso es lo que nos marca acá el Quartus en la simulación con estos pequeños estados intermedios. Volvemos entonces a Quartus y vamos a ver en Quartus entre el estado 3 y el estado 5, vamos a tratar de hacer zoom entre el 3 y el 5, y vemos que entre el 3 y el 5 aparece un estado más pequeñito acá, con menos duración de tiempo, mucho menos, que es el estado 1, es decir, que de 3 tuvo que pasar a 1 para poder cambiar a 5. Los cambios en las variables, recordamos, no suceden al mismo tiempo. ¿Qué pasaría ahora si en vez de querer hacer un registro que tenga 4 flip-flops, es decir, un registro de 4 bits, quiero hacer, por ejemplo, un registro de 32 bits? ¿Podré cambiar algo en mi código para que me sirva para generar un registro de 32 bits? Claro, para hacer ahora un registro de más cantidad de bits, por ejemplo, decíamos extenderlo a 32 bits, pero podría ser 64 bits o los bits que quisiéramos. Ya no vamos a definir una a una las entradas, ¿sí? A, B, C, D y así, sino que nos va a convenir generar un vector para las entradas, así como un vector para las salidas. Ese va a ser el primer cambio que le hagamos al código. Entonces vemos que acá en nuestro código, en esta porción que estamos mostrando, sacamos A, B, C, D y le llamé E de entradas y dije estas entradas son un vector de 31 a 0, al igual que esta salida. Es decir, tenemos acá los 32 bits. Recuerden que se puede poner un generic y, bueno, poner
este valor dentro del generic para después ir cambiándolo si quisiéramos ir configurándolo más fácil. En este caso, bueno, no nos interesa. Luego tenemos que hacer el mapeo, no vamos a hacer uno por uno, copiar los 32 renglones, así que lo que hacemos para el mapeo es usar esta estructura de for. ¿Sí? For, el índice i, el rango de 0 a 31, generar. ¿Y qué vamos a generar? Cada uno de esos bloques que habíamos mapeado antes. Miren, donde antes poníamos A, B, C y demás, ahora ponemos la entrada, subí este índice, así que la primera vez será entrada 0, entrada 1, hasta la última corrida que va a ser la entrada 31. Tengo el clock, el reset como antes, y la salida otra vez va a ser subí. O sea que este for va a suceder 32 veces, de 0 a 31. Algo importante, no todas las instrucciones que llevan etiquetas, las etiquetas son obligatorias, pero si prueban para este for generate no poner una etiqueta, que yo le puse la etiqueta C de ciclo, da error. Es decir, que para algunas estructuras la etiqueta es obligatoria. Por lo cual yo recomiendo siempre que la estructura tiene la posibilidad de usar una etiqueta, pongamos la etiqueta. Y ahí nos olvidamos de recordar si es obligatorio o si es opcional. Estamos viendo que de esta manera es muy rápido generar registros de un gran tamaño describiéndolos con VHDL. Bueno, vamos a hacer como ejercicio ahora un circuito basado en nuestros registros, que es el que nosotros le llamamos recirculante, que Jorge también lo denomina como contador en anillo. Está compuesto, como podemos ver, por flip-flop D, que eso lo vimos en este primer videíto de circuitos secuenciales. También tiene un MUX, que eso lo explicamos en VHDL junto a los combinacionales en aquellos videítos. Así que tenemos dos componentes ya descritos en VHDL que podemos usar, tanto el multiplexor como los flip-flop D. A este multiplexor le entra una línea de carga o de desplazamiento, le entra una entrada D y en la otra línea entra Q. Según lo que elija en esta línea de selección, voy a ingresar una entrada del exterior o bien voy a ingresar la entrada que voy a tomar como salida del otro circuito. Claramente en VHDL vamos a comenzar primero por la biblioteca, después por definir la norma que vamos a usar y luego por la entidad. ¿Qué mira la entidad? Mira cuáles son las entradas, vamos a buscar entradas. Tenemos la línea CD, tenemos E, tenemos el clock, tenemos la línea de clear. Las marcamos. Luego vamos a mirar salidas. ¿Qué salidas tengo? Bueno, tengo la salida Q, que la reinyecto a este multiplexor como una entrada. Y luego tendré señales internas. Y miremos, por ejemplo, todos estos D. Incluso esta señal que se genera para tomarla como entrada. Bueno, con esto en mente, ahora sí vamos a Quartus. Bueno, estamos en Quartus, fuimos a nuevo proyecto, elegimos un nombre para darle este ejercicio, le vamos a llamar ejercicio 9, así que ponemos CJ9 en todas partes, quiero crearlo, sí, y voy a ir acá a buscar entonces mis componentes. Subimos un nivel y vamos a buscar el componente 1, que era nuestro MUX, y vamos a ir a buscar ahora también mi componente 2, que era el flip-flop D. Ya tengo los dos componentes acá asociados, así que voy a hacer clic en finalizar. Ahora vamos a ir a nuevo VHDL y vamos a empezar a tipear con un zoom. Bueno, empezamos por el nombre de la entidad, ¿sí? EJ9 es
Ahora vamos a poner los puertos. Recuerden que esto es entre paréntesis. Bueno, ¿qué entradas tengo? La línea esta de carga o desplazamiento, la entrada E, la entrada que tomo desde acá, que era una señal interna, SQ, y luego tengo el clock y tengo el reset. O sea que entradas externas en realidad tengo E, CD, clock y reset. Miramos las entradas que habíamos marcado en verde. Tengo 4 entradas y estas 4 entradas que tengo acá son las que voy a escribir como puertos en mi código. ¿Qué puertos tengo entonces? Tengo E, CD, tengo el clock, tengo el reset. Muy bien, además tengo una salida que es Q. La última no lleva punto y coma, como siempre decimos, ahí estamos. Cerramos la entidad. Vamos a empezar con la arquitectura. Acá en la arquitectura vamos a usar componentes. Además, vamos a usar señales internas, como habíamos dicho. Bien. ¿De qué señales internas estaríamos hablando? Bueno, señales, estas que están en rojo, de 3, de 2, de 1, de 0 y SQ. Arrancamos por eso. Muy bien, esas son mis señales internas. Ahora, obviamente voy a tener que referenciar a mis componentes, ¿sí? Al componente 1 y al componente 2. Les decía que una buena manera es ir a Open y buscar, subiendo en nuestra carpeta, esos componentes. Entro a la carpeta C1 y voy a copiar los puertos, que es esto que tengo acá arriba. Puedo copiarlo ya con el bloque de ports, si queremos. Entonces vengo a mi código en VHDL y lo pego acá. Ya está listo. Vamos a borrar este comentario. Ahí estamos. Ahora bien, voy a hacer lo mismo para el 2. Abrimos, subimos, cambiamos de carpeta, vamos a componente 2. Muy bien. Y copiamos los ports. Volvemos a mi código, pego esos ports, componente 2, is. Bueno, y obviamente me faltan ambos, cerrar el componente. Muy bien, este sí lo tenía, perfecto. Ya tengo mis componentes definidos. El componente 1 y el componente 2. El componente 1, recordamos que se trataba del MUX. Y el componente 2, hecho hoy, se trataba del flip-flop D. Bueno, me los puedo dejar aclarados y eso nos sirve para visualizarlo mejor. Ahora vamos a comenzar entonces la descripción. Ponemos begin y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en esta descripción. Vuelvo a traer para eso esta imagen y ahora me va a empezar a preocupar cómo hago para relacionar entonces esas entradas y generar estas salidas. Vamos a concentrarnos primero en el MUX, que es nuestro componente número 1. ¿Qué tiene por entradas ese MUX? Tiene la entrada E y la entrada con esta señal interna SQ. Luego tengo la línea de selección, que es CD, y la salida del MUX es de 3. Vamos a empezar mapeando eso.
Entonces ponemos el begin para comenzar, que lo teníamos puesto ahí abajo. Vamos a ir agregando ya el cierre de la arquitectura, end, caja negra. Muy bien. Y dentro de esta arquitectura, entonces, vamos a comenzar definiendo, primero con un rótulo que le voy a llamar M, esa etiquetita de la que hablábamos en otros ejercicios también, y voy a usar para eso el componente del MUX, que es el C1. Ahora sí. Y voy a decir, por map, lo mapeo, y lo mapeo de la siguiente manera. Miremos nuestro componente C1 como era. C1 tenía A como una entrada, B como otra entrada, S como la línea de selección. Acá voy a tener E como una entrada, voy a tener otra entrada, que es SQ. Luego voy a tener la línea de selección, que era CD, y finalmente voy a tener la salida, que en nuestro caso va a ser D3. Ahora bien, ¿quién es D3? Y D3, al igual que D0, D1, D2, ¿sí? Todas estas D eran señales internas. Las señales internas estaban definidas, como vemos que ya lo hicimos acá, debajo del título de arquitectura, ¿sí? Así que bueno, acá estoy generando el contenido de esas señales internas. En nuestro caso, SQ y D3. Muy bien. No tengo más multiplexores, así que la tarea en cuanto al componente de multiplexor ya terminó. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a cablear los flip-flop D. ¿Cuántos flip-flop D tengo? Tengo 4 flip-flop D. Así que bueno, vamos a tomar una línea cualquiera, por ejemplo esta, y lo vamos a pegar 4 veces. Recordando que lo que vamos a hacer ahora no es un multiplexor, sino que son flip-flop. Y le voy a llamar, por ejemplo, flip-flop 3, el flip-flop número 2, en nuestro caso flip-flop D, el flip-flop número 1 y el flip-flop C. Muy bien. Ahora bien, ¿qué componente voy a usar? Bueno, no voy a usar el componente 1, voy a usar el componente 2. Vamos a ver el primer flip-flop, de qué se trata, la primer cajita. Y vemos acá que tengo el flip-flop número 3, que toma como entrada de 3 y tiene como salida lo que va a ser de 2. Entonces, vamos a empezar escribiendo eso. Miramos acá, primero la entrada, ¿quién es D? D es de 3. Luego, ¿qué necesito poner? El clock y el clear, que como le llamo en mi arquitectura, clock y reset. Entonces voy a venir acá y voy a poner el clock y voy a poner el reset. Y la salida dijimos que era, en nuestro caso, de 2. Bien, si hace falta lo miramos una vez más. D3 como entrada, clock y clear, que se corresponden a CK y C en el componente original, y la salida es el valor que voy a aportar como de 2. Bien. Voy a copiar esta parte del paréntesis, que va a ser más parecido que lo que tengo ya prescrito en todo el resto, y vamos a empezar a cambiar. Muy bien. La entrada del siguiente va a ser de 2. La del siguiente va a ser, disculpen, de 2. La del siguiente va a ser de 1. La siguiente va a ser de 0. De 2, de 1, de 0. Salidas. Del flip-flop número 2, la salida va a ser esta, de 1. Entonces, del 3 va a ser de 0. Y va a cambiar el último de los flip-flop, porque la salida es SQ. Así que acá como salida vamos a poner SQ.
Bien, vamos a alinear un poquitito más, simplemente para que se vean todos iguales. Bien. Finalmente, cuando yo obtengo el valor de SQ, bueno, ya tengo que cargar en mi salida final, que se acuerdan que mi salida es Q, y ese Q lo tengo definido acá como la salida de mi entidad del ejercicio 9. Así que a Q lo vamos a cargar con el valor de SQ. Punto y coma, y está la misión terminada. Bueno, retomamos. Habiendo compilado, cerré todos los archivos que habíamos abierto para el componente 1 y el componente 2. Voy a ir a nuevo y voy a elegir el archivo para la simulación. Bien, en este archivo de simulación voy a poner View, Utility Windows, voy a buscar los nodos y me va a traer estos que estamos viendo acá. Los voy a pegar, así los vemos. El clock, la línea DC, entrada, salida. Pero va a ser muy difícil ver que ese 1 que yo voy a cargar en este archivo de simulación, tal como lo explicábamos en clases anteriores, va a ir desplazándose, recirculando, si no tengo estas señales internas para ver, el de 3, el de 2, el de 1 y el de 0. Entonces vamos a ver acá que yo tengo pins alls, que es lo que usamos siempre, pero también tengo la posibilidad de poner señales de prueba. Si pongo señales de prueba, me aparece, por ejemplo, el componente 2 con los distintos flip-flop, las salidas de los flip-flop. Eso es lo que voy a estirar acá en este caso. Bien, vamos a mover el reset, darle un poquito de orden, vamos a mover el Q, vamos a subir el clock, a ver, subimos el clock. A este clock le vamos a poner ceros y unos. Vieron que la salida me marca todo así cuando todavía no lo ejecuté, por eso no ha tomado valores, y las señales internas me marcan que por ahora son desconocidas también. Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Vamos a asignarle a esta señal SD el valor 0 para que cuando habilite el clock tome el 1 que yo voy a escribir por fuera en la entrada E. Ese 1 va a entrar como de 3 y luego voy a ponerle a la línea SD un 1 para que vaya tomando las salidas que se generen en el último flip-flop D. Bien, vamos a poner primero el flip-flop 3, después el 2 para seguir nuestro diagrama, el 1 y el 0. Entonces dijimos, a la línea SD la hacemos arrancar con el valor 0. ¿Para que cargue? ¿Que cargue qué? Que cargue el 1 que voy a poner a la entrada. Y después en realidad no me importa qué es lo que haya en la entrada, porque lo que va a hacer esa línea cuando sube a 1 es ir desplazando lo otro. Bueno, lo ejecutamos y una vez que lo ejecutamos, ¿qué es lo que vamos viendo? Vamos viendo que el valor que había en la entrada E, cuando baja el clock, un instante después, se carga en el primer flip-flop. De ese se va desplazando hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro, y cuando cae el clock encuentra la salida del último en 1 y se carga en 1 esa salida final que teníamos nosotros. Y luego, este 1 que tenemos acá en este flip-flop o en esta salida, como querramos verlo, sube al primero de los flip-flop y vuelve a arrancar en movimiento. Entonces podemos ver cómo sería el registro recirculante. Tomando como base entonces este registro recirculante, lo que quiero que ustedes piensen ahora, y pueden pausar el video y pensarlo, cuáles serían los cambios necesarios al código que ya tenemos para generar el código de Johnson. Habíamos visto en clase cómo usar
este registro recirculante para generar el código de Johnson. ¿Se acuerdan? Bueno, si ya lo intentaron, lo pensaron, bienvenido sea. Ahora vamos juntos a ver qué cambios haríamos. Yo lo que propongo es copiar todo el código que generamos, control C, cerramos el proyecto, abrimos un nuevo proyecto, que le vamos a llamar ejercicio 10, EJ10. Siguiente, lo queremos crear, sí. Vamos a venir acá y ya sabemos que vamos a necesitar linkear algunos componentes. Entonces vamos a subir en la carpeta de los componentes para linkearlos y vamos a buscar el componente C1 y vamos a buscar también el componente C2. Podría elegir de a varios y adjuntar todos juntos, ¿sí? Pero bueno, son poquitos los que nosotros usamos, así que es más o menos lo mismo. Bien, vamos a ir a File New, vamos a elegir VHDL y vamos a pegar el código que tenemos copiado. Vamos a hacer un poco de zoom, así ustedes lo ven. Ejercicio 10 entonces, empecemos por cambiar lo obvio. Y ejercicio 10 acá también. Recuerden que el nombre del proyecto tiene que coincidir con el nombre de la entidad. Cambiamos el ejercicio anterior para Johnson. Muy bien. Entonces, prestemos atención a los cambios que voy a hacer. Si se acuerdan que era lo que necesitaba para Johnson, vamos a venir al mapeado. Johnson no toma la salida de SQ, sino que lo toma de Q negado. Así que simplemente vamos a poner acá not SQ. Y con eso terminamos el cambio. Bueno, vamos entonces a compilar esto. Espero que ustedes hayan pensado también qué era lo que había que hacer. Una vez que esto haya compilado, vamos a ir directamente nosotros a ver la forma de onda. Bueno, no vamos a volver a hacer la forma de onda, sino que vamos a ir a abrir, vamos a buscar el ejercicio 9 y vamos a tomar del ejercicio 9, bueno, voy a poner todos para no buscar entre todas estas opciones, el de forma de onda. Este de forma de onda, vamos a ir a archivo, guardar como, y lo vamos a grabar entonces en nuestra carpeta como ejercicio 10. Bueno, yo he agrupado estas salidas internas. Les decía Q no me interesa, no importa, la podemos borrar o la dejamos ahí abajo. Agrupé estas salidas internas y podemos ver que estaban todas en 0. Después tengo un 1 con todos ceros, 2 unos, 3 unos, todos unos. Y una vez que llega a todos unos, ¿qué hace Johnson? Va completando, inyectando ceros. Así que podemos ver que se ha formado el código de Johnson. Bueno, con esto llegamos al final de esta parte de circuitos secuenciales definidos en VHDL en el entorno que nosotros usamos, que es el Quartus 2, pero cerramos acá solamente los registros descritos en VHDL. Y damos paso a otros circuitos que tienen que ver con contadores y máquinas de estado, pero estos serán temas para un próximo video. Hasta luego.